Y bueno, doctor, bueno, finalmente la verdad es que hemos hablado de muchas cosas, pero en esta ocasión quisiéramos arrancar sobre, pues el tema creo que obvio, evidente, claro, Afganistán. El desastre militar en Estados Unidos tiene un chorro de aristas, ¿no? Pero la pregunta es, o sea, ¿se pudo haber evitado? Yo me pregunto, o sea, al final esto estaba ya cantado antes o después, iba a acabar exactamente igual. Y la otra es, ¿cómo es posible? Yo me quedo sorprendido que un ejército como los talibanes, que ni siquiera son un ejército, viven en cuevas, van así a los gimnasios y se regodean así. O sea, como que, pues parece de la prehistoria, siga humillando de esta manera a los Estados Unidos de Norteamérica, al poderoso ejército. ¿Cómo la ve, doctor? Mira, desde el punto de vista estadounidense, yo creo que fue una medida muy correcta. Si uno ve bien los 20 años, el error fue de Baby Bush, que envió a sus tropas, primero a Afganistán, tú lo recuerdas, un mes después de los atentados del 11 de septiembre, que todavía no se sabe mucho al respecto, todavía hay mucha neblina en eso, y no fueron torres gemelas, porque en la tarde se cayó una tercera torre, fueron torres trillizas, ¿no? Pudiéramos decirles, y cobraron, no es broma, cobraron doble los seguros que porque eran gemelas. Ahí luego me la platicas, ahí con AIG. Vi a alguien de ustedes que traía ahí, el AIG, ¿quién lo traía? ¿Pusiste una foto de tu hermano Mauricio o qué? ¿Cuál? ¿No? AIG, ¿no? ¿Seguro? Ahí vi por ahí algo de AIG. Bueno, cobraron doble que porque eran mellizas, que eran gemelas las torres, no se sabe mucho. En realidad en ese momento, porque hay que ver la coyuntura, ya pasaron 20 años, estaba en juego la captura del petróleo en Irak, esa era la gran jugada, y ellos ya sabían, porque ya los mapas de los geólogos soviéticos ya habían demostrado que había gran cantidad de litio y enormes cantidades de tierras raras, que son realmente el presente y el futuro para las nuevas tecnologías, tanto de los vehículos eléctricos, los híbridos, los misiles balísticos, tiene muchas aplicaciones, en la computación, etcétera, etcétera. Entonces, eso era lo que había detrás. Mira, yo incluso se los platico. Cuando dialogué con Fidel Castro, que solía invitarme a cenar, tocamos el tema, él lo tocó, de la invasión de Irak, se había dado recientemente, y me llamó la atención que él comentase que no había sido por el petróleo de Irak. Bueno, yo mantengo esa hipótesis, el comandante ya no vive para que nos repliquemos, ¿no? Pero en ese momento sí era la captura del petróleo de Irak, que se dio luego por ahí de principio del año posterior, no, unos 5 o 6 meses después del 11 de septiembre. Entonces, ahí es el error, tú recordarás, ingresan Dick Cheney, Donald Rumsfeld, que acaba de fallecer, Tony Blair como primer ministro, José María Aznar de España, bueno, hasta Fox se quería subir al carro, y ahí te puedo hacer otra confesión de secreto de Estado. Gracias a un servidor, México no participó en esa guerra absurda, y te acuerdas tú que Martita dice que cargó a Fox, o al revés, Fox cargó a Martita, ya no sé qué pasó, y que se luxó una de las vértebras sacras o lumbares, ya no sé qué tenga Fox a estas alturas de su osteoporosis de los casi 80 años, y yo era muy amigo de Adolfo Aguilar Sincer, y conectábamos mucho. Entonces yo le dije a Adolfo, mira, a mi juicio esto va por aquí, papá, no te conviene meterte, ¿para qué se mete México? Y luego la Unión Europea no está a favor, no existía la Unión Europea, ahí estaba el primer ministro de Francia, Dominique de Villepin, etcétera. Francia no acudió, y recordarán que Estados Unidos se va por la libre. Entonces, mira, ya pasaron 20 años, Obama, su vicepresidente era Biden, duró más. Bueno, hago otro paréntesis. Blair
acaba de decir que Biden es un imbécil. Imagínate los niveles de la relación especial, cómo se ha deteriorado entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Y ya en instancia intermedia, el mismo Obama pues ya no quería seguir con la guerra de Afganistán. Tuvieron un mejor plan. El plan era instalar a un títere en Afganistán, que fue Ashraf Ghani, que fue economista del Banco Mundial, y a través del Banco Mundial, con esos operativos de PP, Public Private, que es una privatización encubierta, empiezas con dinero público y luego los privados se llevan todo. Está muy vista. Aquí Mancera intentó operarlo con el agua en la Ciudad de México. Ya no sé en qué acabó. Aquel día le di una conferencia a los casi 40 diputados del PT, e incluso le pregunté a Gerardo Fernández Noroña, que él es diputado por Iztapalapa, si sabía algo de ese acuerdo del agua, porque tú sabes que en México, en la Ciudad de México, Iztapalapa es uno de los sectores que más padecen la sequía y carestía de agua. Me dijo que no estaba actualizado y que lo iba a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, sí insisto mucho en ese esquema, ya lo tenía muy bien planeado Estados Unidos, por la vía, eso le va a gustar quizás más a Aarón, que anda en eso de las finanzas, por la vía encubierta del operativo PP del Banco Mundial, se iban a llevar el litio y las tierras raras. Bueno, hasta ahí. Entonces, el vicepresidente era Joe Biden, que Joe Biden nunca estuvo de acuerdo, hay que decirlo abiertamente, en lo que le llaman ellos el surge, es decir, aumentar el número de soldados en Afganistán, y él dijo precisamente que era un gran, dos veces lo dijo, gran error. Bueno, ya llegamos al Biden de ahora, lleva 7 meses en el poder, ya se había hecho con Trump la negociación en Doha, que es la capital de Qatar, con Mike Pompeo, que fue exdirector de la CIA y luego secretario de Estado, y ya negociaron con los talibanes y siguen negociando con ellos. Entonces, y luego Biden respeta el acuerdo de Afganistán por una razón. Mira, es que como hay muchas aristas, como bien señalas, la arista militar es muy clara. Estados Unidos está, lo que llaman en inglés, redeploying, está redesplegando sus tropas de Afganistán y de Irak, y también próximamente de Siria, quizás de Yemen, no lo sé, para irse a colocar en la región Indo-Pacífico y en específico del Mar del Sur de China, para contener a China. Ese es el gran nombre del juego ahora. Ahora, me preguntas, ¿qué sucedió? El acuerdo estaba hecho con los talibanes, fue muy claro. A mí me llama mucho la atención, y a cualquiera le llamaría la atención, que en 11 días los talibanes hayan arrasado. Si tú ves en el papel, eran 350,000 soldados afganos del ejército, frente, bueno, equipadísimos. Estás hablando de 200 aviones, estás hablando de Humvees, de Black Hawk, helicópteros, etcétera, etcétera, frente a esos guerrilleros del medioevo que traían RPG, ya sabes, lo que se carga como bazooka, pero que son muy efectivos para derribar helicópteros, y también traían sus Kalashnikov, que ya sabes de qué época son los Kalashnikov. Entonces, en 11 días arrasaron en las 5 principales ciudades y salió huyendo. Es decir, no hubo necesidad ni siquiera de tomar Kabul, porque sale huyendo el presidente Ashraf Ghani, que primero se va a Omán y luego ya radica ahora en Dubái, donde lleva $169 millones que colocó en vehículos. Y ya para, pues digo, no es ningún secreto que en Dubái se lava como se lava en Panamá, en Belice, bueno, de eso tú sabes más, y en Andorra con los políticos mexicanos, y en las Islas Caimán con Loretito, en las Islas Vírgenes británicas, y no acabaríamos la lista de nuestros conocidos mexicanos que se la pasan lavando en los paraísos fiscales, pero todos están fichadazos, todos los conocen. Entonces, para finalizar, ¿dónde radicó el error? Si tú me preguntas primero, el acuerdo fue óptimo. Yo creo que tomó la decisión correcta Biden, ya de salirse de Afganistán con el ejército, arrojó debajo del autobús a
al restante de sus aliados de la OTAN, tipo Alemania y Gran Bretaña, que ahora se lo están reclamando airada y públicamente, pero descuidó o se confió la evacuación en Kabul. A grado tal lo descuidó, bueno, yo he venido diciendo esto antes de los atentados de ayer, que esto le va a pegar muy duro a Biden, naturalmente. Claro. Primero que nada por la salida que no estuvo bien organizada, hay que reconocerlo. Y luego, bueno, ya con este atentado de ayer, pues oye, ¿qué le pasó a la CIA? Les falló de todas, o al menos que yo aquí operaría con una hipótesis: deliberadamente Estados Unidos está dejando un vacío para que haya caos y desde ahí desestabilizar a China, que tiene 91 kilómetros con Afganistán, pero más que nada tiene una región autónoma islámica que se llama Xinjiang, cuya capital es Urumqi, y está repleta, bueno, son de origen centroasiático mongol, de musulmanes uigures, que es lo mismo que el restante de Asia Central. Entonces ahí se maneja esa región como el Turquestán, a no confundir, que no existe el Turquestán, con Turkmenistán, que es una república exsoviética colindante en el norte con Afganistán, y esta parte del Turquestán oriental, pues le tiene miedo China, porque le puede desestabilizar no solamente a sus 11 millones de musulmanes en China, sino otro tanto que existe en el océano demográfico de esta potencia ascendente. Entonces hay que tener eso en cuenta. Los soviéticos que ya han estado ahí, mejor dicho, hoy la nueva Rusia, tú ves a Putin, está muy prudente, tiene miedo de ese escenario de desestabilización que llevó en la década de los 80, precisamente, con Osama Bin Laden y los mujahidines de aquel entonces, pues precisamente a una derrota militar de la Unión Soviética en Afganistán, que siempre ha sido el cementerio de los imperios desde Alejandro el Magno. Estamos hablando de 330 y pico antes de Cristo. Y ahora, pues mira, yo no quitaría el dedo del renglón que como subescenario que se esté tratando de una trampa para crear un caos regional y se escenifique una guerra civil entre las diversas etnias que tiene Afganistán. Wow. Pues está muy fuerte. Jesús, tú que también estamos antes de entrar, ¿no? Que incluso estás comentando que estás hasta haciendo un libro, ¿no? De la zona. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Y qué le preguntarías al doctor? Okay. Sí, yo me interesa escuchar del doctor Jalife su opinión acerca de 3 asuntos. Primero, el asunto de la relación del Talibán con el Estado Islámico de Jorazán y también con Al-Qaeda. La segunda pregunta que me gustaría hacerle, aprovechando el viaje, es si usted ve una proporcionalidad, es decir, si es directamente proporcional estos 20 años de ocupación de Estados Unidos con el incremento en la producción de opio en Afganistán, que representa hasta el 87% de la producción mundial, y también el consumo y las muertes por opioides en los Estados Unidos, tanto el que es legal con las farmacéuticas como el caso de la heroína. Bueno, serían 2, ¿no? Bueno, sí. Entonces qué bueno, porque ya 3 me hubiera cansado. Mira, la segunda es la más sencilla. Si hay una proporcionalidad, desde que entra Estados Unidos a Afganistán, se incrementa en forma exponencial el cultivo del opio, obviamente muy bien vigilado por la CIA, y sus derivados, morfina y heroína. Ahora aquí cabe señalar esto, no hay que confundirse. El consumo interno de Estados Unidos, sobre todo ahora que ya ha pasado a la parte de fentanilo, proviene de Colombia y de México. Es decir, la parte de la heroína, morfina de Afganistán está destinada primordialmente a la región y a Europa. Yo incluso hablé de una tercera guerra del opio. Tú recordarás, Jesús, que Gran Bretaña libró contra China para arrancarle concesiones comerciales y de paso hasta se arrancó a Hong Kong 2 guerras del opio. Y yo, dicho sea con humildad y rigor, denominé
la invasión de Estados Unidos dentro de varias aristas que comporta, como la Tercera Guerra del Opio. Eso es muy importante. Sin duda alguna, el opio es una carta muy importante en manos de la CIA, que no hay que olvidar lo siguiente: independientemente de su budget que recibe al año, de su presupuesto por el Congreso de Estados Unidos, con estas operaciones clandestinas que realizaba o realiza, hay que ver también eso, por eso tienes un gran atascamiento y embotellamiento de personas en el aeropuerto. Estás hablando de 60,000 personas que se quieren ir. Bueno, ¿y quiénes son estos? Pues son colaboracionistas, aparachiks del viejo régimen, eso es importante señalarlo, contratistas. Te están cobrando el vuelo de avión 6,500 el asiento para que te saque Eric Prince. Si ubican quién es Eric Prince, pues nada menos el que creó el Blackwater, que son esta empresa privada de mercenarios que luego cambió su nombre a Academy, y luego apesta tanto que volvieron a cambiarle el nombre, como en México, ¿no? Lo que era el IFE se volvió INE, ¿no? O sea, apesta tanto que tienes que cambiar nombres, ¿no? Y al final, y ahora se llama XE. Pero imagínate, están cobrando $6,500 el pasaje. Y sacan ellos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, estás hablando de 60,000 personas, 60,000. Claro, en un país de 38 millones de habitantes. Sí, pero estos, incluso ya ves, ya salió, incluso Trump, que está aprovechando esta situación, que él precisamente negocia con Mike Pompeo la salida de las tropas de Estados Unidos con los talibanes. Lo único que él dice es que yo lo hubiera hecho mejor. Bueno, eso quién lo sabe. Eso nunca lo sabemos. Ahí lo tenemos como punto operativo. Pero en realidad, todo este gran grupo que se quiere salir, que los vemos atascados, hubo hasta un joven de 18 años de edad o 16 años, futbolista, ya vieron cómo se cayó de un avión. Pues váyanse a saber a quiénes andaba espiando, ¿no? Y cuántas torturas no debe allá en el más allá. Bueno, entonces, dicho esto, sí hay una proporción, pero yo diría regional. No la metería a nivel de Estados Unidos, porque realmente Estados Unidos está muy bien abastecido por Colombia y por los cárteles, por los célebres cárteles mexicanos, ¿no? Que operan como les da la gana en la transfrontera, ¿no? Que llama mucho la atención también eso, porque es parte del control ciudadano. Bueno, eso es en la relación a tu segunda pregunta. Y a la primera, mira, lo que ha pasado en esto, estamos hablando de 40 años de historia, se le conoce técnicamente como el Islam político, que antes no existía. Y quien inicia la carta del Islam político con los mujahidines es nada menos que Zbigniew Brzezinski, quien fue asesor de seguridad nacional de Carter, es el que opera el acuerdo con China para estar contra la URSS de Estados Unidos, después de que ya habían viajado Kissinger y Nixon a China, etcétera, etcétera. En todas partes estamos poniendo a China, ya sea de manera positiva o negativa, pero la estamos colocando. Igual a la ex-URSS y a Rusia. Entonces ahí le tendieron una trampa, lo dice en una célebre entrevista. Ninguno de ustedes tres había nacido, que le había dado la entrevista a Brzezinski al Nouvel Observateur, donde dice ya la CIA operaba en Afganistán antes de que entrara o invadiera la Unión Soviética. Y al final del día, pues fue una trampa. Yo estoy manejando como hipótesis de trabajo que en esta ocasión se pueda estar escenificando, quizás no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, de una trampa contra China para desestabilizar a todos los estanes, ¿no? Ya saben que en persa la palabra están quiere decir tierra. Las tres fronteras de Afganistán, que son Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. La misma Uzbekistán, país al que yo voy a visitar en fechas venideras, si es que me dan mi pasaporte de vacunas, porque yo me vacuné con la rusa, imagina. Bueno, entonces, pues no te dejan entrar a Europa, ¿no? Yo tampoco voy a entrar con la AstraZeneca,
que yo fui el primero en el mundo a denunciar que no sirve para nada. Tan es así que no la han aprobado en Estados Unidos. Eso a veces se olvida, ¿eh? Entonces aquí hay mucha geopolítica también de las vacunas. Bueno, pues yo me tengo que ajustar a ello. No tengo otra manera. No le voy a dar la vuelta ahí por el Pacífico para entrar a Uzbekistán. Entonces estoy esperando eso, pero sí voy a Uzbekistán. Recordarán ustedes que su capital, Tashkent, era la capital oriental de la antigua URSS. Entonces, ¿ahí qué sucede? Hay que ver toda la genealogía del Islam político, que hoy ha tenido varias metamorfosis, ha adoptado ya diferentes nombres y diferentes políticas, ya no son los mismos. Es decir, los mujahidines de la década de Brzezinski, hoy sus nietos, que son el Talibán 1, que tenía una política incluso de aceptar el refugio de Osama Bin Laden, a grado tal que de eso se valió Estados Unidos y la OTAN para invadir Afganistán. Hoy el Talibán 2, hay que decirlo muy bien, ya pasaron 20 años después de la invasión, no tiene la misma política de sus padres, el Talibán 1, ni de sus abuelos, los mujahidines. Y aquí se desprenden ya varias denominaciones que cada quien opta por su política autónoma, como es la que comentas de Jorazán o ISIS-K, como está el Boko Haram en Nigeria, etcétera, etcétera. Wow, o sea que vienen las cosas todavía. Sí, está complicado, es decir, uno tiene que entender bien eso. Mira, yo creo que es importante que se entienda lo siguiente. Los grandes vencedores, porque en esto hay vencedores, son a nivel geoestratégico. Al perder Estados Unidos, pues ya lo sacas. ¿Quiénes son? Son China y Rusia. China quiere invertir en tierras raras y en litio. Es más, yo he estado estudiando el asunto del litio. Hace 11 años, el New York Times, basado en un memorándum del Pentágono, hablaba que tenían $1 millón de millones de dólares. Eso era su valor. Bueno, hoy si te vas al litio, yo he estado siguiendo ese tema, según mis muy humildes cálculos, vale 11 millones de millones.